Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Reporte Minero y Energético. Toda la semana revisando los principales temas que se están discutiendo en la industria minera, de la minería y la energía. Y por supuesto también en un mes bien especial, porque comenzamos el mes de la minería, ojo, y para darle realce a esta fiesta de todas y todos los mineros, nos va a acompañar durante este programa el presidente de la SONAMI, Diego Hernández, con quien vamos a hablar de varios temas. Hay muchísimos temas en la mesa. A ver, de los proyectos de la industria, también las próximas elecciones del gremio minero, la decisión también que tiene el presidente actual de SONAMI de postularse, algunas situaciones legislativas que también han tenido críticas por parte no solamente de la industria, sino del mismo gobierno, con respecto, por ejemplo, al proyecto de ley de glaciares. Eso y mucho más en una interesante conversación que vamos a tener en los próximos minutos junto al presidente de SONAMI aquí en Reporte Minero y Energético. También, relacionado, les comentaremos, les vamos a contar la controversia que genera el proyecto de ley de protección de glaciares, que según el Ministerio de Minería y algunos especialistas en el tema, podría traer negativas consecuencias para la industria. Y como siempre, revisamos las principales noticias de la agenda minera y energética de nuestro país. Acompáñenos y comente también el capítulo de hoy en Twitter con el hashtag Mujer Minera. Bienvenidos al nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Ya les comentábamos en los titulares, comenzamos el mes de la minería y para conocer qué temas ocupan a los productores, nos acompaña en esta edición de Reporte Minero y Energético el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Diego Hernández. Diego Hernández, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación, Nicolás. Un placer tenerlo nuevamente aquí en el programa. Hay varios temas. Primero que todo, a juicio de la SONAMI también haciendo el link con este mes de la minería, ¿cómo está la industria? Y cómo está la industria no solamente ahora, sino que, como siempre ha sido en la minería, a largo plazo, pensando en 3 años. ¿En qué situación estamos y cómo vamos a estar? A ver, con una mirada de largo plazo, estamos optimistas porque la oferta y la demanda del cobre está apretada y hay nuevas aplicaciones para el cobre, todas relacionadas con la mitigación del cambio climático, la electromovilidad, eficiencia energética. Entonces, el cobre tiene futuro y eso nos hace estar contentos y optimistas. En el corto plazo y tal vez en el mediano plazo, puede ser 1 a 3 años, la cosa se ve más complicada por el tema de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que evidentemente nos está afectando. Y a pesar de que la oferta y la demanda está apretada, el precio no reacciona. Digo, ¿cuánto ha afectado a la industria? Porque muchos dicen, claro, una guerra comercial entre las dos potencias económicas, ¿cómo puede afectar al cobre directamente o indirectamente y finalmente también a las empresas productoras de este metal? Porque el cobre, en el fondo, es una buena aproximación, el precio del cobre es una buena aproximación a la salud de la economía china. Y la economía china, a pesar de que está creciendo más de 6%, lo que es una cifra muy sólida. Nos encantaría tener eso. Sí, a todos nos gustaría. La perspectiva es que efectivamente esta guerra comercial afecte y está afectando 2 sectores de la economía china, entre otros, que son consumidores de cobre. Uno es las exportaciones de productos manufacturados chinos y la otra es la construcción de viviendas. Los dos son de consumo de cobre. Y esos 2 sectores están un poquitito rezagados en este momento. ¿Preocupa la situación de las reservas de cobre en China? Porque claro, si hay una reserva de cobre en el gigante asiático, el mayor consumidor, que está sana o abundante, uno puede pensar que con este escenario de guerra comercial y también una desaceleración de la economía de ese país, las reservas serían suficientes, estoy poniendo muy a la rápida, digamos, y no sería necesario aumentar las compras de cobre, por ejemplo, de cobre chileno. ¿Está esa preocupación? No tanto esa preocupación. Lo que sí aparentemente había, y esperemos que se estén terminando, inventarios de cobre fuera de bolsa. Entonces, a pesar de que los inventarios en bolsa son bien limitados, vemos que van bajando todos los días, pero de repente vuelve a entrar cobre a los inventarios de bolsa. Entonces, eso de alguna manera hace ver que sí los chinos tenían inventarios
que en algún momento tienen que terminarse. Claro, hay espacio entonces. Hay espacio, sí. Hablemos un poquito de productividad, porque también un desafío bien fuerte para la industria minera en el corto plazo, en este caso corto mediano, los 3 años, es justamente aumentar la productividad, también con una serie de cambios que se han dado desde hace ya por lo menos 4 años, bien fuerte, con un precio del cobre que era muy bajo y que de alguna manera obligó a repensar esta industria minera de aquí a el mediano y largo plazo. La productividad, ¿cómo se está abordando desde la Sonami y también desde la industria en general, desde las empresas? A ver, ese es un tema muy importante para la industria en general, pero particularmente en Chile. En Chile tenemos minas que ya están funcionando desde hace bastantes años y hemos visto cómo los contenidos de cobre, las leyes de cobre del mineral han ido disminuyendo. Eso pasa en todo el mundo, pero particularmente nos afecta a nosotros. En el superciclo del precio lo más importante era producir. Independiente un poco del precio, porque el precio era muy alto y los márgenes eran muy buenos. Eso ya cambió y ahora lo más importante es defender los márgenes operacionales, o sea, tener un costo competitivo. Y para eso se necesita preocuparse mucho de la productividad y la competitividad. ¿Se ha logrado bajar los costos en general? Se ha logrado bajar o mantener los costos, ¿eh? Y lo que hay que hacer ahora es seguir preocupado del tema del margen operacional, de la productividad, la competitividad, y para eso hay que innovar, hay que automatizar, hay que robotizar, hay que aprovechar todos los nuevos, las nuevas tecnologías que nos ofrece el mundo. ¿Cómo se ha aterrizado también el desafío de esta revolución industrial 4.0 que se llama automatización e inteligencia artificial? Ya la minería chilena la ha estado viviendo desde hace bastante tiempo, pero hay temor, por ejemplo, desde los trabajadores de la minería en Chile con respecto a la automatización específicamente. Lo vimos, por ejemplo, en la última negociación de Chuquicamata subterránea, que el gran tema fue ese, el de la reconversión de puestos de trabajo y la reducción también de una planta de una faena tan emblemática. Nosotros creemos que más que una disminución de los puestos de trabajo es un cambio de los tipos de trabajo, ¿eh? Y todo esto, si uno automatiza, bueno, necesita gente para hacer las mantenciones, necesita gente para adaptar los software para poder automatizar. Es decir, no vemos tanta disminución de trabajo, pero sí en el tipo de trabajo. Y probablemente va a haber mucho más trabajos realizados por empresas de servicio, empresas externas que van a ser especialistas o son especialistas en esos temas. ¿Es valioso aquí la experiencia? Sin duda que es valiosa la experiencia, y lo que pasó es que nosotros invertimos bastante, la industria invirtió bastante en esos temas en los últimos años, pero debido al superciclo era entretenido tenerlos, pero no eran indispensables. Entonces no se usaron, no se han usado, no se le ha sacado el partido que se le debe sacar. Y de aquí para adelante es obligatorio hacerlo. Comentábamos al principio del programa un tema que ustedes, Diego, y también la Sonami y el mismo Ministerio de Minería, vamos a estar viendo una nota de contexto también, han sido bien críticos desde el ámbito legislativo, que siempre tiene mucho que ver con la industria minera y la industria en general de nuestro país, que es el proyecto de ley para la protección de glaciares, presentado entre algunos parlamentarios por el senador Guido Girardi. El Ministerio de Minería ha sido súper crítico, usted en Sonami también. Le hago la pregunta, que usted lanzó la posibilidad, con esta ley ya en régimen, si es que es aprobada, ¿por qué se podría dar el cierre de faenas cuando estamos hablando de los glaciares, para entenderlo ahí en la casa? A ver, la ley está inspirada o en parte está copiada de la ley argentina, que es el único país que tiene una ley de protección de glaciares. En general, en todos los otros países, los glaciares se protegen en la legislación ambiental caso a caso, porque hay una diversidad enorme de glaciares y Chile tiene una diversidad geográfica muy grande. Entonces no es lo mismo un glaciar en la Patagonia que un glaciar en la tercera región, que un glaciar blanco o un glaciar de roca. Entonces nosotros creemos que lo que existe hoy día ya está protegiendo a los glaciares de forma adecuada, porque cada vez que uno hace un estudio de impacto ambiental, si puede afectar un glaciar o si hay un glaciar cerca, tiene que hacerse cargo de ese tema técnicamente y si afecta el glaciar no le van a dar el permiso.
Esta ley es una ley bastante extrema y lo que trata de hacer es, en una ley muy sencilla de 4 o 5 páginas, definir todo el tema de los glaciares. Y eso no es posible hacerlo. Entonces, dice que no se puede hacer minería si afecta glaciares, permafrost y ambiente periglacial. Entendiéndolo en alta cordillera. Pensando donde existan glaciares. Exista, y eso es en alta cordillera. Claro. Entonces, los conceptos de ambiente periglacial y permafrost son 2 conceptos que no están bien definidos. Y el permafrost es un concepto mucho más grande, no siempre está relacionado con los glaciares. 24% de la superficie del hemisferio norte está cubierto por permafrost. Canadá, Alaska, Groenlandia, Escandinavia tienen permafrost y ahí existe minería y existe minería sustentable. En ese punto, Tsunami ha sido crítica también del aspecto de retroactividad, que hay algunas normas. Por eso yo apuntaba a la eventualidad, señala la sociedad, de que se cierren faenas, que finalmente la ley aplique hacia atrás y se tengan que cerrar. El senador Guido Girardi entregó otro argumento. Dijo que justamente esta ley de protección o proyecto de ley de protección de glaciares busca que los futuros proyectos no entren a judicializarse, evitar justamente esa posibilidad. Yo creo que exactamente, si la ley se aprueba como está, eso es lo que va a suceder. Todo se va a judicializar. ¿Por la retroactividad? No, por la retroactividad. A ver, la retroactividad yo creo que es un artículo que pusieron ahí para negociar. No creo que sinceramente ellos suponen que el país, que pueda aprobarse una ley de ese tipo que tendría como consecuencia parar 1.400.000 toneladas de producción que existen hoy día. Y para eso el Estado tendría que indemnizar a los dueños de esas empresas. O sea, el costo-beneficio de eso es absurdo. Es irresponsable plantear eso. Entonces, y por eso nosotros decimos que, entre otras cosas, que es una ley, más que de protección de glaciares, es una ley antiminería. Entonces, ese es un aspecto. Y el otro aspecto es que estos conceptos de glaciar, permafrost, ambiente periglacial, son muy ambiguos. Entonces, finalmente... Los suyos no están bien definidos en esta norma que se... O sea, no se pueden definir... Yo llevé un compendio de vocabulario de todo lo relacionado con glaciares, y define en 170 páginas 120 términos. Y nosotros queremos, con una definición que es muy sencilla, abarcar lo mismo. Entonces, si la ley se aprueba como está, todo se va a judicializar y finalmente la Corte Suprema es la que va a definir qué es lo que es ambiente glaciar, periglaciar y permafrost. Y si se puede o no se puede. O sea, esa ley está mal concebida. Y nosotros lo que abogamos es que no existe una ley de protección de glaciar, pero que todo el tema de los glaciares se vean caso a caso en los estudios de impacto ambiental, que es como se hace en todos los países menos Argentina. ¿Cómo evalúa la reacción que ha tenido el gobierno al respecto? Que está muy en la línea con la industria y con la Tsunami en este caso. A ver, cualquier gobierno, si le dicen, mire, si se aprueba esta ley va a perder 1.400.000 toneladas de 5.000, o sea, es cerca del 30% de la producción nacional o el 28%, naturalmente que es algo que no es aceptable. Es sí. Matar una hormiga con un cañón. Seguimos con el tema glaciares, pero más bien en general, lo que es el cambio, la lucha contra el cambio climático. A fines de este año tenemos la COP25. Desde la industria minera también se ha llamado mucho justamente, no solamente a el evento de líderes que se va a generar a fin de año, sino también con, de alguna manera, las medidas que ha llevado a cabo la industria. De hecho, Codelco ya aboga por este cobre verde, algo que se ha ido también extendiendo. ¿Cómo la Tsunami aborda la lucha contra el cambio climático y por sobre todo una minería más ligada a el concepto medioambiental, considerando que en la historia de la minería, desgraciadamente, era otro el camino que se llevaba adelante? A ver, naturalmente que algo que se hacía antes y ahora se hace distinto, no es solamente relacionado con la minería, sino que en todas las actividades es lo mismo. Las jornadas de trabajo en el siglo XIX, en la primera revolución industrial, no serían aceptables hoy día. Entonces, no es solo la minería, sino que todas las actividades
económicas han sufrido y se les puede hacer la misma crítica. La minería tiene que ser sustentable, porque si no es sustentable va a ser difícil vender nuestros productos. Ese es un punto. Entonces, a nosotros nos interesa una minería sustentable. Además, tenemos la fortuna de que el cobre está relacionado con todas las medidas para mitigar el cambio climático. Es decir, si queremos combatir el cambio climático, se necesita más minería, se necesita más cobre, más litio, más hierro, etcétera, etcétera. Y eso no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Entonces, somos un país pequeño, con una huella ambiental pequeña porque somos pequeños, y tenemos que hacer nuestras tareas, tenemos que hacer una minería sustentable sin duda, pero la mayor contribución que puede hacer Chile para combatir el cambio climático es seguir produciendo cobre. Y eso, o sea, nuestra actividad está directamente relacionada con el cambio climático y el futuro de la humanidad. Bien, Diego Hernández, presidente de la SONAMI, se nos acaba el tiempo, muchos temas que ojalá nuevamente la invitación para que podamos comentarlo aquí en el programa. Como siempre, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias. Hacemos una pausa, más temas que vamos a estar abordando aquí en Reporte Minero y Energético. No se vayan. Con más de 24.000 glaciares activos y teniendo en cuenta la importancia de estas reservas hídricas, en el Congreso se comenzó a discutir un proyecto de ley que busca crear un marco de protección, el que si llega a prosperar y convertirse en ley de la República, a juicio del Ministerio de Minería y la Industria, podría tener negativos efectos para la minería nacional. Más contexto, la explicación los invito a ver la siguiente nota. Con más de 24.000 glaciares identificados, Chile concentra la mayor reserva de estos cuerpos de hielo en Sudamérica. Y en un contexto de rápido avance del calentamiento global, su preservación se volvió un dilema por sus implicancias económicas y medioambientales. Destruyendo los glaciares, obviamente lo que estamos haciendo es generando una destrucción de aquellos elementos que nos pueden proveer una seguridad hídrica. Si van a pensar que van a poder seguir interviniendo glaciares en el siglo XXI con el calentamiento global, yo pienso que están equivocados. No porque la ley lo impida, sino porque la sociedad se los va a impedir. Nosotros estamos disponibles como ministerio y más que disponibles estamos con la convicción de que tenemos que avanzar cada vez a una industria más sustentable, pero creemos que hay que hacerlo con una conversación técnica elevada. Teniendo en cuenta la importancia de estas reservas, en el Congreso se comenzó a discutir un proyecto de ley que busca crear un marco de protección para glaciares, el que si llega a prosperar y convertirse en ley de la República, podría ocasionar negativos efectos para la industria minera nacional. Nosotros vemos con preocupación este proyecto de ley, porque así tal cual está redactado, la verdad que generaría muchas desvinculaciones, generaría problemas para desarrollar una industria, que es como la industria minera. Creemos que se debe tener un estatus especial de protección y se deben limitar las actividades productivas que se quieran instalar cerca de estas fuentes de agua, con el objeto de que no las degraden y no las alteren. Sus defensores señalan que la iniciativa servirá para resguardar una importante reserva hídrica para el país en medio de una crisis climática, pero desde el gobierno y algunos expertos acusan imprecisiones en el documento por no considerar convenciones internacionales. Se están tratando a todos los glaciares de la misma manera y se están tratando todos como estratégicos o significativos, pese a que su rol hídrico varía ampliamente de lugar, de tipo de glaciar, en dónde están, tamaños, características, génesis, etc. Desde nuestra mirada, desde la Sociedad Nacional de Minería y desde el sector como un todo, es importante que se protejan los glaciares, pero que se protejan uno a uno, que realmente se vea su contenido hídrico, de tal manera que no impida las actividades productivas. Cuando escucho que se dice que los glaciares están absolutamente desprotegidos, considero personalmente que no. Chile tiene mecanismos regulatorios al respecto. Hay proyectos que tienen hoy día
su resolución de calificación ambiental, sus permisos ambientales, en donde se hacen cargo de los eventuales impactos que podrían tener en esa zona. Tienen una adecuada fiscalización por parte del Estado y por lo tanto entendemos que están dentro de nuestra institucionalidad ambiental y que no requerirían ser frenados por una ley. Yo pienso que para un inversionista sería mejor tener una institucionalidad ambiental más severa, más exigente, pero que cuando resolviera todo el mundo entendiera que es una resolución justa, que se apega a justicia y que finalmente evitara que fueran todos estos proyectos a los tribunales de justicia. De aprobarse la moción parlamentaria, un estudio de Cochilco señala que importantes faenas mineras en zona cordillerana deberán finalizar sus operaciones y más de 36.000 empleos directos se verán afectados. Hay que revisar la retroactividad del proyecto de ley. Tal cual está, afectaría proyectos como Los Pelambres, como Codelco Andina, como Codelco El Teniente, Los Bronces. Un tema que vamos a seguir con atención. Revisamos parte de la agenda minera y energética en el programa. Entre el 5 al 8 de agosto, Copiapó será el centro de la atención de la industria minera internacional, ya que recibirá a los delegados de las economías que integran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Es la denominada Semana de la Minería APEC 2019, que se realizarán una serie de seminarios y talleres públicos, en donde se abordarán diversas temáticas para avanzar hacia una minería más segura, sustentable, productiva e innovadora. Se va a mostrar a las economías del mundo la manera como estamos haciendo minería, las competencias que tiene la minería de Chile y a su vez los desafíos que tiene la minería del mundo para trabajar en concordancia con el medio ambiente. Un aspecto muy importante es el reforzamiento de los servicios y en general y en particular con los servicios mineros, el potencial que tiene Chile como exportador de servicios de clase mundial a la minería. 1.200.000 empleos hoy en Chile dependen de proveedores de servicios a la minería. Chile es una potencia mundial en materia minera y queremos salir de solamente exportar commodities y ir también con exportar servicios, y algunas de estas economías pueden ser el objetivo. Y con el lema La minería facilitando el futuro, se lanzó el 16º Congreso Internacional Expomin 2020 a realizarse entre el 20 y 24 de abril del próximo año en Santiago. En un contexto de crisis climática, esta versión de la exhibición minera más grande de Sudamérica enfocará sus esfuerzos en presentar soluciones integrales y discusiones técnicas de alto nivel para así responder a la demanda de una minería verde, responsable y sustentable. Estamos pensando, ¿cierto?, de cómo la minería, dado los desafíos que hoy día tiene, se integra en la conciencia de las personas para entender de que la minería, ¿cierto?, es fundamental para el desarrollo de la sociedad en general. Sin minería no hay lucha eficiente en contra del calentamiento global. Los paneles solares son pura minería, los aerogeneradores son puro cobre, los vehículos eléctricos y la electromovilidad son cobre, son litio y son cobalto. Todos hablan del auto eléctrico, nadie habla de la minería. Y queremos relevar al lugar que le corresponde la función que cumple en la sociedad los metales. Nos facilitan la vida futura, nos facilitan el desarrollo futuro, nos facilitan el bienestar futuro. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que nuestros contenidos están en www.reporteminero.cl y las temporadas y capítulos del programa en www.24horas.cl. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao, nos vemos. Cuídense. Reporte minero y energético. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.